Así es, gracias por el contacto. Nosotros continuamos en el auditorio de la Fiscalía General de la República. Ya hasta ahora asiste el actual fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pues que en los próximos minutos pues anunciará información de interés nacional respecto sobre todo a las medidas que tomará esta entidad, sobre todo entendiendo que este martes de la Asamblea Nacional lo citó para pues que ofrezca declaraciones o rinda en este momento información respecto a las denuncias presentadas de las violaciones de derechos humanos. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Diosdado Cabello y de un equipo de constituyentes una denuncia que calificaría de extremadamente grave, que involucra lamentablemente y para vergüenza de la nación venezolana y compromete obviamente de manera individual, pero que, debo decir, compromete actuaciones de miembros activos de esta Fiscalía General de la República y de un diputado a la Asamblea Nacional. En concreto, y de entrada quiero mostrar los originales que hacen plena prueba de una pluralidad de delitos que afectan el patrimonio del país, pero que también afectan la moral pública de los ciudadanos que mencionaré. En este caso voy a mostrar los originales de la apertura de una cuenta, de varias cuentas en dólares en bancos de las Bahamas. Aquí podemos ver el primer original. Como se puede observar, este primer original corresponde a la apertura de una cuenta en dólares. Ya voy a explicar los montos de cada una de ellas. Esta es la segunda prueba original y diré cuál va a ser una de las principales diligencias al respecto de esto. Esta es la tercera prueba original de la apertura de una cuenta en miles y millones de dólares en el Banco de las Bahamas. Esta es la cuarta, el cuarto original del mismo, el quinto y el sexto original. Como se puede observar, y si acercan la cámara, están las firmas de, entre otras personas, el diputado a la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. Aquí está su firma original. Muy bien. Algunas cuentas fueron aperturadas de manera individual y otras de manera conjunta. ¿Ok? En el caso del ciudadano Germán Ferrer, él aperturó esta cuenta en dólares de manera conjunta con un fiscal general, un fiscal de este Ministerio Público. Por lo tanto, lo primero que quiero anunciar es que de forma inmediata hemos designado a 2 fiscales para que conozcan de estos graves hechos. El fiscal 73 nacional, con competencia en legitimación de capitales y delitos financieros y económicos, y el fiscal 11 nacional, con competencia en delitos contra la corrupción, banco, seguro y mercado de capitales. Ya han sido designados y están trabajando de manera inmediata en estos hechos lamentables. ¿Qué se presume, según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos, de esta pluralidad de delitos denunciados acá? En primer lugar, corrupción propia, que está previsto en la Ley contra la Corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión, que está también previsto en la Ley contra la Extorsión y Secuestro. Tercero, se presume, el delito de asociación para delinquir, previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales, que está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
terrorismo. Esta es la primera acción que he tomado como fiscal general de la República para la apertura de esta investigación. Vamos a accionar también en algunas diligencias. Como el ciudadano Germán Ferrer es diputado, ¿verdad?, activo en la Asamblea Nacional, pero cometió un delito en flagrancia, porque yo quiero recordar que esto que se hizo, como lo hizo él, actuó con la peor premeditación y alevosía. Y se puede presumir que quien dirigía, en este caso concreto, esta banda de extorsión, cuyo epicentro estaba en la anterior gestión del Ministerio Público, es el ciudadano Germán Ferrer, que como ustedes saben es el esposo de la ex fiscal general de la República. Por lo tanto, ya comenzamos a hacer las diligencias respectivas. Independientemente, quiero agregar lo siguiente. Como el delito fue en flagrancia, el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado, Germán Ferrer, esté privado de libertad, mientras se inicia, ¿verdad?, y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Como está activa y en funciones la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado que se presume ha deshonrado cada uno de los puntos y letras y artículos de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que él prometió jurar y cumplir. Al igual, obviamente, que fiscales del Ministerio Público que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la nación venezolana. Igualmente, quiero agregar que vamos a solicitar de manera inmediata la captura de los ciudadanos Pedro Lupera, que ha deshonrado esta institución Ministerio Público, puesto que él es el fiscal 55 nacional activo. Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional, es fiscal auxiliar. El otro es fiscal con competencia nacional. Y también vamos a identificar a otra ciudadana que aparece aperturando esta cuenta en millones de dólares en el Banco de las Bahamas, identificada con el nombre de Yoconda García. Yoconda García, con este nombre y apellido y la cédula, no aparece como nómina de la Fiscalía General de la República. Se pudiera presumir, es lo que los denunciantes nos han referido, se pudiera presumir que la verdadera identidad de esta ciudadana tal vez correspondía a quien fungía como directora del despacho del anterior fiscal general de la República. En este sentido, yo quiero destacar lo siguiente. Aquí hay elementos de convicción que son originales de la apertura de cuenta, que fue lo primero que mostré, abiertas en el exterior, a nombre, como dije, de fiscales del Ministerio Público y se presume de una exdirectora adscrita a este despacho. El monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los 6 millones de dólares, solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas. ¿Ok? Igualmente, vamos a diligenciar la apertura en
los fondos de inversiones con códigos cifrados, porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados. Es decir, que aquí hay elementos de convicción que pudiera calificarlos de medios de prueba, que nuestros fiscales designados van a empezar a trabajar de manera inmediata. De hecho, ya lo estamos haciendo de manera inmediata. Igualmente, vamos a citar a los empresarios extorsionados, porque tenemos un banco de datos de varias empresas que trabajando en la faja petrolífera del Orinoco, cuya sede está en el estado de Anzoátegui, se presume fueron extorsionados por este grupo de personas que he mencionado, cuyo líder pareciera ser, se presume que pudo ser o es el diputado Germán Ferrer. Porque yo quiero que ustedes me expliquen cómo un parlamentario, cuyo sueldo se sabe públicamente que es modesto, abre de manera simultánea varias cuentas por varios millones de dólares, algunas conjuntamente con un fiscal del Ministerio Público. ¿Qué pudiera presumirse? Que utilizaron de manera indebida una investigación que se aperturó sobre una presunción de delitos contra la corrupción en la faja petrolífera del Orinoco para tocar a varios empresarios, extorsionarlos. Algunos pudieran haber sido inocentes de los hechos que se les investigó, pero fue el escalón, ¿verdad? Fue la excusa, fue la motivación para cometer estos aberrantes hechos que, repito, avergüenzan a la nación venezolana. Igualmente, vamos a investigar la creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior, que serían para legitimar el capital producto de la extorsión. O sea, aquí estamos hablando de una, yo diría, de una mafia transnacional, porque crearon una fundación y una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales. O sea, no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país, sino tiene un alcance ya de carácter internacional. Y seguramente los fiscales que hemos designado pudieran agregarse otros. Las diligencias que se van a hacer tienen que tener alcance también internacional, porque estos bancos y estas fundaciones tienen que rendir cuentas sobre esta pluralidad de delitos que he mencionado. 4 delitos. Quiero concluir para luego pasar a las 2 preguntas, a las 3 preguntas que ustedes me van a realizar, que les pido sea lo más concisas y que no se repitan. La primera declaración que dio el ciudadano fiscal general de la República presente frente a ustedes, con apenas, yo diría, 24 horas de haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y lo dije al país con toda la responsabilidad en esta misma sala, que nosotros teníamos la evidencia que a partir del año 2008 hasta la fecha, es decir, los aciagos 9 años y algunos meses de la ciudadana fiscal general de la República, convirtió en esta institución, yo lo dije, en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada, aquí se montó una estructura donde desde el más modesto abogado hasta el fiscal auxiliar, hasta el fiscal con competencia nacional, y yo presumo también con la complicidad y anuencia de los directivos del más alto nivel, prácticamente degradaron esta institución para convertirla en un centro de chantaje, de extorsión, donde se tasaba en dólares. Recuerden que yo lo dije, se tasaba en dólares a veces los casos que se llamaban, entre comillas, de menor cuantía, eran de 10 a 100 mil a 200 mil dólares, incluso con entrega de bienes,
casas, vehículos, ¿verdad? Teníamos esos indicios. Y dije también que podíamos llegar a suponer que eso escalaba a la apertura de cuentas millonarias en dólares. Eso lo dije yo aquí. Y luego hice una segunda rueda de prensa donde anuncié, y en efecto así va a ocurrir, la apertura a todo el público de una oficina. La oficina que antes se llamaba Unidad de Disciplina de esta institución se va a convertir en una oficina receptora de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que fueron víctimas de la extorsión, del chantaje, de las máximas autoridades de esta institución en el pasado, hasta el menor empleado que lo hizo, porque ya tengo, por cierto, tenemos ya 4 detenidos, vean, apenas tenemos en esta institución 10 días, nos posesionamos, digamos, físicamente, apenas nos orientamos el día sábado, antepasado. Ya hay 4 funcionarios del Ministerio Público aprehendidos en flagrancia, cobrando comisiones para no imputar o para no acusar a ciudadanos. Aquello, por supuesto, se queda corto con esto que hemos aquí recibido, pero que confirma lo que el ciudadano fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo el primer día que dio la rueda de prensa acá, que íbamos de frente contra la corrupción que aquí se enquistó, que permitió la impunidad, y quiero aquí desenmascarar el doble discurso. Quien me antecedió en este cargo utilizó palabras, muchas veces no solo irresponsables, ligeras, totalmente sin pruebas, para pretender mancillar el honor de muchísima gente en este país. Y ustedes saben que eso fue así, eso está registrado. Pero yo me hago esta pregunta, y se la hago al país, a la comunidad incluso internacional, que de manera totalmente desinformada, sin conocer las razones por las cuales la ciudadana fiscal general de la República fue destituida por la calificación de faltas graves a la moral y a la ética. Ya se veía un camino ahí por el TCJ y que luego fue removida por la Asamblea Nacional Constituyente. Utilizó la doble moral para hablar de ética, de corrupción. La veíamos blandiendo esta Constitución que se presume, siendo ella la titular de la acción penal. Yo me hago la pregunta siguiente. ¿No sabía ella que su cónyuge, que su esposo diputado, aperturó estas cuentas en este Banco de las Bahamas? No sabía. No sabía que fiscales activos del Ministerio Público de manera conjunta abrieron con su esposo. Aquí lo voy a volver a mostrar. Aquí está. De manera conjunta, el ciudadano diputado Germán Ferrer aperturó cuentas en millones de dólares con un fiscal del Ministerio Público, ¿verdad?, cuyo nombre es, como ya lo dijimos, es el señor Lupera, ¿verdad?, fiscal activo hasta ahora, porque contra él ya se está librando una orden de captura, ¿verdad? Pedro Lupera deberá explicar por qué aperturó con Germán Ferrer estas cuentas que estoy aquí mencionando. Otras individualmente, como ya lo dije, la aperturaron fiscales del Ministerio Público y abogados que fungían como apoderados incluso de algunos de los aquí involucrados. Es más, el exfiscal, porque ya simple y llanamente esto es un delito en flagrancia, está removido y destituido de su cargo y a la orden de los tribunales competentes, llegó a ser asistente
me corrigen, llegó a ser asistente de la ciudadana exfiscal general de la República. Uno de los involucrados aquí llegó a ser asistente de la ciudadana exfiscal general de la República cuando ella fue fiscal sexta del Ministerio Público. Por lo tanto, me atrevo a decir que lo que estamos hoy investigando, ya con fiscales asignados para este caso y con diligencias en marcha, es apenas la punta del iceberg de un cartel. Yo presumo que aquí no funcionaba simplemente una red de extorsión, sino un cartel para mancillar el honor de esta institución y del Estado venezolano, y yo les garantizo que con nosotros al frente de esta institución no habrá impunidad. Yo calculo que aquí debe haber mucha gente involucrada, muchos más fiscales. Esta investigación nos va a permitir ampliarla para ver el alcance de este cartel que se enquistó en mala hora en el Ministerio Público y que de una manera absoluta y letal, con esta investigación que vamos a iniciar en razón de la denuncia que nos presentaron los constituyentes, le va a demostrar al país cómo aquí se utilizó el nombre de esta Constitución, el nombre de esta sagrada institución que tiene empleados honorables. Aquí hay empleados honorables, aquí hay gente decente, laboriosa, que cumple su labor, pero mientras estaba esa gente haciendo lo suyo, muchas veces atropellada por la gestión pasada, por múltiples razones que hemos ido conociendo en sus derechos laborales, otra gente utilizando el poder, validándose del poder, en este caso el diputado Germán Ferrer, de ser el cónyuge del fiscal general de la República, y sus fiscales de confianza utilizaban investigaciones que tienen que ser para adecentar la moral pública de este país, para chantajear, para extorsionar y para causarle daños, obviamente, patrimoniales a la nación venezolana. Y esto, repito, es el inicio de una investigación a fondo y a gran escala que en apenas horas de nosotros estar instalados aquí, le anunciamos al país, no va a quedar impune. Y lo vamos a hacer con el debido respeto a los derechos humanos, cuidando todas las formas procesales, con la debida legítima defensa de los que tengan que ser aprendidos, y pedimos colaboración, ¿verdad?, a los países receptores de ciudadanos que están prófugos y que aparecen aquí involucrados en estos hechos.